ocasiones en la instalación de tanques de propano o GLP, entonces encontramos que no tenemos la forma de instalar el tanque, o sea, no es posible instalarlo ya que las distancias que pide la norma respecto al elemento que yo debo proteger contra fugas, tales como ventanas, puertas y demás, no cumple esa distancia, no existe y es una gran mayoría de casos. Entonces, en estos casos, la norma permite reducir esa distancia entre el tanque y el elemento, o sea, entre el tanque y la ventana, el tanque y la puerta, en fin, reducirlo con pantallas o muros. Entonces, vamos a mirar, vamos a ilustrar este caso, cómo usted puede instalar un tanque a menor distancia de la que exige la norma utilizando una pantalla. Bien, esto es muy importante ya que permite realizar nuestro trabajo que de otra manera sería imposible. Miremos cómo se hace. Bien, entonces lo primero que debemos conocer es la altura del tanque más el soporte, o sea, esta parte de aquí, y la norma establece, dice que uno debe conformar un triángulo como el que estamos viendo aquí, de este tipo, para poder realizar nuestro cálculo. Nos dice, usted puede colocar una pantalla, o sea, un muro, entre el elemento que va a proteger, que es este, una ventana con respecto al tanque. Entonces, para reducir esta distancia, que sería la correcta, según la norma, que la tengo ilustrada aquí con rojo, sería la distancia correcta para usted poder hacer eso. Entonces, debe colocar una pantalla entre el elemento que va a proteger, llámese puerta, ventana, y en este caso es muy importante, solamente puedo aplicar esto a las referencias 4 y 5 de las referencias o distancias establecidas por la norma. Esas, o sea, este elemento que tengo aquí debe ser un edificio de ocupación pública, una escuela, un acuartelamiento, un centro comercial, en fin, esto, la fachada pues de eso, de ese edificio. O puede ser sitios con sitios, por ejemplo, focos de explosión, o sea, puntos donde se guardan combustibles, en fin, referencias 4 y 5. Bien, entonces nos dice la norma, bien, con la altura del tanque más la base, ubique el orificio más alto que tiene el tanque. Como bien sabemos, el tanque tiene una serie de dispositivos en la parte superior que se llamamos accesorios que tienen orificio, entonces ubique el más alto y a ese súmele 1 metro. Y con eso tiene una primera distancia para trabajar. O sea que conoceríamos la distancia BC. Acto seguido nos dice, bueno, según la norma, para proteger este elemento, vamos a suponer que la norma nos dice que son 5 metros, que la distancia debería ser 5 metros. Como vemos, el elemento, desde el elemento hacia el tanque no hay 5 metros, hay menos de 5 metros. Si la norma no nos permitiera colocar esta pantalla, no podríamos hacer esa instalación, pero vamos a ubicar esa pantalla. ¿Listo? Entonces, ¿a qué altura debería tener ese muro y a qué distancia debe estar ese muro? Bien. Entonces, nos dice, vamos a suponer que sea 5 metros, vamos a suponer que esa distancia es de 5 metros, o sea, la distancia que nos dice la norma. El muro se puede colocar a la mitad de 5 metros, o sea, a 2,50. 2,50 para acá, 2,50 para acá. Recuerden que estamos tomando la distancia permitida por la norma, esa que está ahí, la estamos tomando como 5 metros. Entonces, debe colocarse a la mitad. Entonces, ya tenemos varias distancias. Tenemos esa distancia de 5 metros que estoy mostrando aquí. Tenemos la distancia azul, o sea, tenemos la distancia roja, la distancia azul. Y tenemos esta distancia aquí
desde el muro hacia el tanque para poder trabajar y también pues desde el muro hacia el punto A, que sería 2,5 la mitad. Muy bien. ¿Cuál es el problema entonces? El problema que tenemos es de qué altura debe ser este muro. Ese muro como mínimo debe ser de 1,5 metros. Es decir, que si al realizar el cálculo, ¿sí? Al realizar el cálculo, nosotros encontramos que al calcular nos da 1,20, entonces el muro debe ser de 1,50, de ahí para arriba. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, hay una simple relación matemática de triángulos, eso es lo que hay que hacer. Entonces tenemos un triángulo grande, ¿sí? Tenemos un triángulo grande que sería este, y tenemos un triángulo pequeño. Y son triángulos semejantes. En dos triángulos semejantes se debe cumplir que la relación que existe entre este lado y el lado que se opone, ¿cierto? O sea, M' y BC, al dividir esas dos cantidades, debe ser igual a la división que existe entre este cateto del triángulo pequeño y el cateto del triángulo grande. Eso es lo que nosotros necesitamos para hacer nuestro cálculo. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a suponer que esta altura de este tanque tiene 1,7 metros. Vamos a decir que esa es la altura de ese tanque. Mejor dicho, desde la superficie del terreno hasta el orificio más alto del tanque. Es 1,7. Y es el más alto. Y que de ahí para adelante, por norma, debemos sumarle 1 metro. O sea que siendo las cosas de ese tamaño, entonces este lado azul mide 1,7 metros. Listo. El lado H, como bien lo hemos dicho, no lo conocemos. Este es nuestro problema, encontrar esa altura. Si esa altura es menor de 1,5, colocar 1,5. Adoptar para la altura de ese muro 1,5. Pero si es mayor, adoptar el valor mayor que nos da. Entonces tenemos 2,7. Tenemos que esto no lo conocemos. Tenemos que esto vale 2,5 y tenemos que esto vale 5. Bueno, entonces apliquémosle ahí una simple relación matemática ahí. Bien, dijimos entonces que para hacer nuestro trabajo, entonces decimos que la relación que hay entre M', observe que ya lo escribí aquí, dividido este cateto de aquí, que es 2,7, o sea, dividido BC, que es 2,7, que ya acabamos de decir ese valor, debe ser igual a lo que mide este, que es 2,5, lo que mide todo esto aquí, que es 2,5, dividido lo que mide este largo de aquí, que es 5. 2,5 dividido 5. Cuando yo hago esta operación y despejo MM, me da un valor de 1,35. Esa sería la altura del muro. Esa sería esta altura de este muro. Pero como la norma dice que debe ser mínimo de 1,5, entonces la altura de ese muro será de 1,5. Y eso es todo. Listo. Bien, entonces recordemos que como gran conclusión, si no poseemos una distancia entre el elemento que vamos a proteger y el tanque, no tenemos la distancia que nos dice la norma, podemos colocar una pantalla para evitar que cualquier fuga del tanque hacia el elemento que queremos proteger se detenga con esa pantalla. Listo. Primero, que la distancia a la cual debemos ubicar esa pantalla debe ser de 2,5 metros, la mitad de la distancia correcta que dice la norma, la mitad de AC. Nosotros tomamos 5, entonces la mitad sería 2,5. También recordemos que solamente es aplicable esto a las referencias 4 y 5 que ya hemos visto en este cursito. Entonces, bien,
Y recordemos que la altura mínima de ese muro debe ser de 1,5 metros. Si nos hubiera dado aquí 1,80, entonces habríamos adoptado 1,80, pero nos dio 1,35, entonces adoptamos un valor de 1,5 metros. Ese muro va a ser de 1,5 metros. Lo otro que establece la norma es que debe ser un muro resistente al juego. Pero eso es una tablita que vamos a publicar dentro del video. Listo. Hasta la próxima.